Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor y con el deseo de corazón de paz, amor, unidad en cada uno de ustedes, de sus hogares, y que el Señor pues acompañe esta semana que inicia con toda la mejor disposición y siempre dispuestos a abrir, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y sobre todo pues a tener siempre, como quiera que sea, una actitud agradecida frente a Dios y frente a la vida. Yo creo que el agradecimiento, el ser agradecidos, es algo que debemos permanentemente cultivar. Casi siempre pasamos de largo con lo agradecido. Yo pienso que estamos agradecidos con Dios y con la vida por tantas y tantas y tantas bendiciones que el Señor pues nos hace, ¿no? Gran saludo para ti también, Tencia, Adrianita, para ti, para tu familia allá, para Ledis y para todos los que se comunican en nuestra emisión agustiniana. Hoy tenemos, querida comunidad de la Semilla, una muy interesante, yo creo que una que ha planteado siempre grandes interrogantes, es la que tiene que ver un poco con la concepción de la ley. La ley y su incidencia en nosotros, cómo la ley, en qué medida actúa la ley positiva o negativamente en nosotros, y encontramos pues algunos contrastes de ese modo de entender la ley como en una dimensión positiva, digamos como lo hacía Jesús. Jesús decía pues que él no venía a abolir la ley, que él venía a darle plenitud. Esto va a cambiar todo el contexto de la ley. Pero la ley tiene mucho que ver con la libertad, la ley tiene mucho que ver con la voluntad, la ley tiene mucho que ver con la formación inicial que tenemos. Y la ley, en definitiva, en ocasiones o puede ser una pesada carga o puede ser un vehículo o un medio a través del cual perfeccionamos pues nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien interesante, ¿no? Lo que plantea hoy Agustín, tengamos presente que Agustín entiende de que el hombre sin la gracia no sería capaz de operar la salvación, la justificación. O sea, el hombre es por la gracia, el hombre por sus propias fuerzas puede caminar hasta un cierto punto, pero es la gracia de Dios en él la que hace que viva de una manera significativa y, digámoslo así, liberadora, esa relación con la ley, ¿no? Ahora bien, vamos entonces al texto. Mire, yo me voy a ir al texto y en la medida que vamos leyendo el texto podemos hacer algún tipo de comentario para irnos adentrando en él. Es el tema de si sí la ley o de si no la ley, o de si Pablo entendía que hay que sacar la ley a toda costa. Pero nosotros vemos que desde el punto de vista cristiano pues hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio porque la ley, incluso en Pablo, es vista como pedagoga, ¿no? Entonces vamos a ver entonces este texto de Pablo que nos habla acerca de este tema y vamos a ver cómo lo desarrolla, porque me parece que es muy interesante. Dice Agustín, vamos a comenzar a escuchar a Agustín. Nadie se puede justificar ante él por observar la ley. O sea, no estoy justificado solo por ser obediente a la ley. Pues por la ley nos viene la conciencia del pecado. Por la ley nos viene la conciencia del pecado. Por la ley se nos hace conocedores de lo que está mal hecho. Por la ley. La ley sin más te va proponiendo en sí misma un límite. Esta afirmación, continúa Agustín, esta afirmación y otras parecidas que algunos toman como ofensivas contra la ley, hay que leerlas con mucho cuidado, dice Agustín, no sea que dé la impresión de que el apóstol despreciaba la ley o anulaba la libertad humana. Esto es bien interesante. No podemos pensar que Pablo o anulaba la ley diciendo que no servía para nada, o anulaba la libertad humana para decir que solamente la gracia
y sin ningún tipo de implicación o responsabilidad nuestra si actuaba la justificación. No, hay una ley que es necesaria, pero hay una gracia que es necesaria para vivir esta ley. Esa es la idea que estamos como desarrollando. Sigamos el texto de Agustín, ¿no? Distingamos bien estos 4 estados en que el hombre puede encontrarse. Fíjense que Agustín pedagógicamente nos va a ir llevando. Distingamos bien 4 estados en que el hombre puede encontrarse. Antes de la ley, bajo la ley, bajo la gracia y en la paz. Entonces, fíjense qué interesante. Antes de la ley, bajo la ley, bajo la gracia y bajo la paz, ¿no? Antes de la ley, dice él, sin conocer la ley, antes de la ley, seguimos los deseos de la carne. Bajo la ley, dice Agustín, somos por ella arrastrados. De la ley nos lleva, ¿no? Bajo la gracia, ni la seguimos, ni somos arrastrados por ella, o sea, bajo la gracia. Ni seguimos la ley, ni somos arrastrados por ella, ¿no? En la paz ya no hay deseos carnales. Fíjense bien un poco cómo Agustín va poniendo todo eso ahí en claro, ¿no? Entonces, bajo la ley somos arrastrados por ella. Bajo la gracia ni la seguimos ni somos arrastrados. Actúa solamente la gracia de Dios. Y en la paz ya no hay deseos carnales. Ya estamos hablando de esa vivencia allá en un escenario celeste, digámoslo así, ¿no? Así que antes de la ley, fíjate eso, antes de la ley, dice Agustín, no luchamos, ya que no solo seguimos nuestras pasiones y caemos en el pecado, sino que damos nuestra aprobación al pecado. O sea, sin la ley, pues, todo se puede, y donde todo vale, pues nada vale, ¿no? Entonces, sin la ley no hay ningún referente, sin la ley hay una anarquía, sin la ley, digamos que dice en esa primera parte, cedemos siempre a las pasiones, a los deseos inmediatos y a todas las cosas. Entonces caemos en el pecado, dice Agustín, no solo en el pecado, sino que le damos nuestra aprobación al pecado porque no existen límites, no hay ley, ¿no? Sigue Agustín, bajo la ley combatimos, ¿no? Pero somos derrotados. Bajo la ley combatimos porque peleamos con la ley. Y somos combatidos y somos derrotados porque la ley se nos impone, ¿no? De la ley no nos pregunta sobre la libertad, sobre la voluntad, no. La ley es la ley, se cumple o no se cumple. Te reconocemos la maldad de nuestras acciones y este reconocimiento nos lleva a no quererlas llevar a la práctica. Pero como la gracia todavía está ausente, somos vencidos. Entonces, hay un reconocimiento que nos lleva a no quererlas ver, a no quererlas llevar a la práctica, ¿no? Esto es bien interesante, pero como la gracia todavía está ausente, somos vencidos porque la ley nos trasiega, porque la ley nos domina, porque la ley nos genera el miedo, la ley nos genera la culpa. Entonces, como no tenemos la gracia, somos vencidos en virtud de la ley porque la ley nos aplasta. Todavía no tenemos una vivencia profunda de la ley. Una ley que es algo que se me impone, que es algo que se me aplica, que es algo que me coarta. La ley como peso, ¿no? Esto es bien interesante. En este estado queda patente hasta qué grado de postración llegamos y al intentar resurgir y sin embargo volver a caer, o sea, hay una lucha. Conozco, sé que esto está aquí, que la ley lo prohíbe, sé que no está bien, pero una y otra vez vuelvo a caer y se agrava el sufrimiento, se agrava la angustia. Por eso en esta carta se dice, la ley se metió por medio para que abundase el delito. O sea, la ley está allí para hacernos conscientes del delito. La ley aparece para hacerme consciente de lo que no es, de lo que es el delito, ¿no? Y también en otro párrafo, por la ley vino la conciencia del pecado. Entonces, por la ley me vino lo que no está bien. Entonces,
Ya la ley me hace consciente de que esto no está bien, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, no se trata aquí de la remisión del pecado, puesto que el pecado solo se elimina por la gracia. Fíjense que esta parte es importante, puesto que el pecado solo se elimina por la gracia. Él dice que la gracia, que el pecado no es eliminado por mi buena voluntad y mi buen deseo, porque sí. Que él dice que el hombre por sí mismo es vencido por la ley y es vencido por las inclinaciones, pero que el hombre por la gracia, es capaz de ir venciendo en el pecado. Buena es la ley. Fíjense, aquí ya vamos sacando conclusiones. Buena es la ley, puesto que prohíbe lo que se debe prohibir y manda lo que se debe hacer. Buena, es buena porque coloca las cosas en su lugar. Pero cuando uno cree que la puede cumplir por sus propias fuerzas, entonces aquí ya Agustín va entrando, ya está la cosa ahí, entonces yo la puedo cumplir por mis propias fuerzas, prescindiendo de la gracia del libertador del Señor, dice Agustín, de nada le sirve tal pretensión, dice Agustín. Eres consciente de la ley, eres consciente de su necesidad, eres consciente que no es fácil mantenerte en la ley, mantenerte en lo correcto, pero él dice, solo con la gracia, dice Agustín, puedes avanzar y puedes llegar a una vivencia de plenitud de la ley. De lo contrario, sin la ayuda de la gracia, prescindiendo de la gracia de Dios, de nada sirve este querer vivir la ley de una manera diferente. Es más, le perjudica, dice Agustín, hasta el punto de que es víctima de una más fuerte inclinación a pecar, encontrándose de nuevo culpable de sus pecados. O sea, esto es bien, pero bien interesante. O sea, le perjudica a tal punto ese querer vivir sin el discernimiento de la ley, que muchas veces dice que esa misma ley nos dice que lo prohibido es lo mejor, que lo prohibido atrae, que lo prohibido te mueve. Como que encuentra en ese enfatizar una y otra vez la ley sin la libertad y sin la gracia, una mayor inclinación al pecado, encontrándose de nuevo culpable de los pecados. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Yo creo que es una cuestión interesante. Donde no hay ley, no hay transgresión, nos dice Agustín, ¿no? Entonces dice Agustín, cuando uno cae en la cuenta del grado de postración en que está sumido y de que por sí mismo no es capaz de levantarse, implora el auxilio del libertador. O sea, cuando yo siento que estoy cayendo bajo el peso de la ley, estoy cayendo bajo el peso de la culpa, bajo el peso de lo que me es difícil controlar, de mis inclinaciones o de las cosas que me mueven a actuar el mal que no deseo, entonces, cuando no se es capaz, se implora el auxilio del libertador. O sea, imploro la ayuda de Dios. Señor, esto me está quedando como grande, tengo que ir avanzando, tengo que ir dando pasos en esto. Es entonces cuando llega la gracia con la remisión de los pecados. Esto es muy interesante. Auxilia a quien intenta resurgir, le concede el amor a la justificación y así desaparece todo temor. Miren que esto es bien interesante. Cuando pedimos la ayuda de Dios, el auxilio de la gracia del Señor, ¿qué podemos hacer? Viene entonces el modo de vivir, de cómo afrontar el mal, de cómo afrontar la culpa, de cómo afrontar las embarradas de la vida, de cómo sanar el corazón, de cómo poder avanzar y seguir adelante, de cómo distinguir lo que verdaderamente es fundamental de lo que es superficial. Y nos concede la justificación y desaparece el temor, porque es que entonces la ley no va a ser para infundir temor, la ley va a ser para hacerme consciente de un bien que yo ya deseo, pues en mi corazón. Y esto es una cuestión bien interesante, porque la ley vista como una carga, pues es pesada. La ley vista como algo que puede ayudarme a mejorar, a ser mejor ser humano, pues me ayuda a entender que está allí porque frena mis limitaciones o mi pretensión de ser ilimitado en lo que yo quiero, que a veces quiere pasar por encima de los otros, ¿no? Bien, ahora, cuando esto tiene lugar, mientras permanecemos todavía en esta vida, algunos deseos de la carne siguen luchando contra el espíritu
para inducirlos al pecado. ¿Qué está queriendo decir Agustín con esto? Mira, esto es muy interesante. Agustín no es que esté viviendo una dualidad de un afrontamiento del cuerpo como tal, no. Él dice, toda la vida vamos a tener que estar en unas ciertas luchas permanentes con una serie de inclinaciones y de situaciones que nos están moviendo, que nos están arrastrando y que están luchando contra, o sea, el espíritu quiere salir, quiere luchar, quiere superar momentos y situaciones, pero encontramos situaciones donde una y otra vez nos vemos inducidos a las faltas, al error, ¿no? A la embarrada, así la podemos llamar nosotros, ¿no? Y esto es muy interesante, pero como el espíritu no llega a darles consentimiento, porque se haya afianzado en la gracia, en el amor de Dios, deja de pecar. O sea, cuando encontramos ese encuentro con el Señor, somos capaces de vivir con paz aún las limitaciones que tenemos y con la gracia de Dios, aún teniendo las luchas que permanentemente están, podemos salir adelante. Podemos vivir con nuestras cargas, con nuestras sombras, con nuestras limitaciones. Podemos crecer, podemos encontrar esa experiencia con el Dios amor en el propio perdón del corazón, ¿no? Entonces yo creo que esta ha sido bien, pero bien interesante, porque Agustín dice que ese momento de la paz solamente llegará en ese momento último cuando estemos en el encuentro con el Padre. Mientras tanto, o estamos en la ley y bajo la ley, o estamos bajo la gracia, es decir, bajo la ayuda del Señor, bajo la gracia del Señor, para que bajo el peso de muchas situaciones que humanamente nos limitan, podamos irlas superando y podamos preparar ese camino de la trascendencia hacia esa vivencia del Espíritu completamente, que no nos excluye de la lucha, que no nos excluye de la debilidad, pero que nos hace fuertes en ella y nos hace cada día mejores y mejores seres humanos. Entonces, bueno, hoy fue una semilla agustiniana que versó sobre este tema de la ley. La ley es necesaria porque la ley nos hace reconocientes de muchos límites y nos coloca algunas disciplinas para bien llevar nuestra vida y nuestro afán a veces de querer pasar por encima. Pero la ley vivida bajo la gracia significa que con la ayuda de Dios podemos superar muchas situaciones que muy dentro de nosotros a veces nos arrollan. Pidámosle pues a Dios que nos dé esa capacidad. Un saludo para todos los que están participando hoy de la semilla, a Hermes Rodríguez, a Berta Leal, un gran abrazo para ti, salúdame la mocosita, a mi querida sobrina Dayana Piedraíta. Mami, muchas gracias por ese reconocimiento. Saludos a tu mami, a Giovanna, a Marta, a todos allá en la casa. En fin, a todos los que se conectan diariamente con esta semilla agustiniana, pues que el Señor nos bendiga. Nos vemos a las 2 de la tarde. A María de la Rosa, un gran abrazo para ti también. Nos vemos a las 2 de la tarde, hora de Colombia, en la Santa Eucaristía, o 3 de la tarde, hora de Pensilvania, Filadelfia. Un gran abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Dios los guarde.